¿Por qué Dios no contesta mi oración? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? ¿Han hecho oraciones que Dios no contesta? Así como que, ay Señor, yo le pido y no me contesta. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Esas son palabras de Jesús, y su palabra es la verdad. Sin embargo, algunos cristianos cuyas oraciones no son contestadas hacen preguntas como estas. ¿Por qué si Jesús dijo eso, o sea, lo que acabamos de leer, por qué no responde a mis oraciones? O esta otra pregunta, ¿por qué si le pido con fe, no me responde? Bueno, esto sin duda que confunde a más de un cristiano, que ora, pide y no recibe. Otros preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando le pedía en este tiempo tan difícil? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios dejó que muriera mi papá o mi mamá o algún ser querido? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no contestó mi oración? Esta y muchísimas otras preguntas los cristianos solemos hacer cuando nuestras oraciones no son respondidas. Incluso hay innumerables casos de creyentes que dejaron de creer en Dios. ¿Por qué? Porque oraron, pidieron, clamaron y Dios no les contestó. Incluso hay gente que se hizo atea. Yo conozco gente que se hizo atea, dejaron de creer en Dios simplemente porque pidieron, oraron con fe para que sanara a su papá o su mamá o algún ser querido o ellos mismos, y Dios guardó silencio y se decepcionaron de Dios. Algunos quedan resentidos con el Señor y le reprochan y le dicen cosas como: tu palabra dice que Jesús prometió darnos todo lo que le pidiéramos y me ignoraste, Señor, no respondiste. Y citan las palabras de Jesús como las que acabamos de leer o lo que dice Juan 14:13, y todo lo que son palabras de Jesús. Y todo, fíjate, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Sí, efectivamente, son palabras de Jesús. Pero entonces viene la pregunta obligada aquí: ¿por qué Dios no contesta mi oración? Que es el tema de esta mañana. Déjenme decirles que la respuesta a esa pregunta está en las mismas escrituras. Hay un principio en la Biblia, bueno, hay muchos, pero el que vamos a tomar ahora, este principio es muchas veces desconocido. O sea, cristianos no lo conocen. Por lo tanto, se frustran cuando Dios no les responde, etcétera. Algunos otros cristianos lo ignoran. Lo pueden tener cierto entendimiento, pero lo ignoran porque quieren que sus oraciones sean contestadas y hacen a un lado lo demás que dice la Biblia. Otros simplemente pues no lo toman en cuenta y quieren pues que sus oraciones sean respondidas sí o sí. Este principio lo encontramos en el Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, versículo 160. Y dice así la misma palabra de Dios, donde vamos a buscar la respuesta a la pregunta: ¿por qué Dios no contesta mi oración? ¿Ok? Dice Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Ok, el mismo texto, pero en la versión Dios habla hoy.
En tu palabra se resume la verdad. Ahora, si no lo entendió con la simple lectura, déjeme explicarle. Esto quiere decir que debemos de tomar toda la Escritura en su conjunto, porque la suma de su palabra es verdad. Explico, mire, un texto o un pasaje de la Biblia que nos enseña alguna verdad bíblica, esta verdad debe ser corroborada y complementada con otros pasajes de la misma Escritura. ¿Por qué? Porque las Escrituras se complementan a sí mismas. Porque la Biblia es un solo mensaje. Dios no se contradice. Por consiguiente, no debemos aislar un texto de los demás textos. Entonces, la suma de su palabra es la verdad. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor. Pero si vemos el conjunto de textos o el conjunto para sumar y sacar la verdad más completa, es que también Dios es fuego consumidor, ¿sí o no? ¿Ve? Otro ejemplo, la Biblia dice que Dios nos ama. Gracias, Señor, por amarnos. Pero también dice que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo, o sea, le da sus nalgaditas. Entonces, la suma de su palabra es la verdad. Bueno, dicho lo anterior, entremos al tema. ¿Por qué Dios no contesta mi oración o mis oraciones? Jesús dijo en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Fíjate, ese todo está limitado a la suma de sus palabras, de lo que la Biblia habla en lo concerniente a la oración. Sabemos ya, por lo que hemos explicado en anteriores enseñanzas, que Dios muchas veces responde las oraciones tal y como se las pedimos. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que Dios no responde como le pedimos, sino como Él quiere respondernos, si está en su voluntad. Y también debemos de decir gloria a Dios, ¿o no? Porque Él sabe lo que nos conviene. Bien, hace un par de semanas yo les compartía que Dios no siempre responde nuestras oraciones tal y como se las pedimos. No siempre. A veces sí, pero no siempre. Entonces ya cuando Jesús dice, y todo lo que pidiereis al Padre que ya no lo recibiréis, ese todo debemos de compararlo con todo lo demás que la Biblia dice respecto a la oración, en este caso. Espero me estén siguiendo y estén comprendiendo. Una de las razones por las cuales no contestan nuestras oraciones es porque no son conforme a su voluntad. Eso lo vimos hace 2 semanas. Y aquí aplicamos el principio. ¿Cuál es el principio? La suma de tu palabra es verdad. Se complementa. 1 Juan 5:14, ahí Juan habla de otro aspecto de la verdad que al sumarlo vamos entendiendo la verdad de manera más completa acerca de la oración, ¿sí? Porque si nos quedamos solamente en el texto o los textos que Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis, pues entonces al no respondernos, entonces es cuando nos turbamos o nos preguntamos cosas, ¿sí? Entonces no, hay que sumar. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y aquí viene donde entra el principio, conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces,
Si Jesús dijo por un lado que todo lo que pidiéramos al Padre, creyendo lo recibiremos, pero luego en otra parte de la Biblia dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, si lo que pedimos no está conforme a su voluntad, ¿nos va a responder? Díganlo. Ok, vamos bien. Ustedes recordarán, hace 2 semanas vimos el caso de Pablo, que Dios permitió un aguijón en su carne que le dolía. Y dice la Biblia que Pablo rogó, pidió, y era un hombre de fe, 3 veces que se lo quitara, y Dios no le respondió que se lo iba a quitar. Le dijo: te basta mi gracia. Es importante que entiendas que tengo que tratar así contigo porque sueles enorgullecerte, Pablo. Y para quebrantar eso y mantenerlo, para suprimirlo, yo sé cómo trabajar. Entonces ya no son todas las oraciones como queremos, ¿verdad que no? Porque la suma de su palabra es la verdad. También vimos el ejemplo tremendo, a mí me impactó muchísimo, de cuando Jesús en su agonía en Getsemaní, como hombre que estaba sufriendo, pidió: Padre, si es posible que no tenga que pasar yo este sufrimiento, como leímos en una versión, dice, si es posible, pero no se haga mi voluntad. Entonces él estaba orando, estaba pidiendo, y Dios volteó su rostro porque no era conforme a la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando pidas algo en oración? Creyendo, pero Dios no te contesta la oración. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a frustrar? ¿Vas a ofenderte con Dios? ¿O vas a decir, bueno, a lo mejor no es tu voluntad, Señor, está bien, la acepto, por eso no me estás respondiendo? ¿Ah? ¿Cuál es el principio que estamos aprendiendo? La suma de tu palabra, que es verdad. O en la versión de Dios habló hoy, en tu palabra, o sea, toda completa la Biblia, se resume la verdad. Seguimos. ¿Por qué esto es importante? Porque la suma de sus palabras, o en la suma de sus palabras, viendo aquí, comparando aquí, leyendo acá, Dios nos enseña también que hay oraciones que Él no contesta porque en otras ocasiones hay cosas que están impidiendo, cosas en nuestra vida que están impidiendo que Él nos conteste. Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo 6, 5. Está Jesús hablando con sus discípulos y les dice: y cuando ores, oración. ¿Sí? Él les había enseñado que todo lo que pidierais al Padre creyendo lo recibiréis. Pero aquí dice otro aspecto. Y aquí da algunas respuestas de por qué Dios en ocasiones no oye las oraciones o no las responde. El mismo Jesús, Y cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea que la hipocresía impide que Jesús, Dios el Padre, conteste la oración. Se refería a los fariseos, porque tenían actitudes bien feas delante de Dios, como lo que vamos a leer. Dice, porque ellos, refiriéndose a los fariseos, los religiosos de su tiempo, ellos aman el orar en pie. No tiene nada de malo orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ahora, fíjate la motivación que había en su corazón, y por eso el Señor dice: yo no voy a responder jamás una oración cuya motivación sea incorrecta. Pero tú dijiste que todas. Sí, pero eso, la suma de mis palabras, nos dice el Señor, son la verdad. Dice, porque ellos aman el orar y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres.
Que la gente dijera: ay, mira qué piadoso es ese fariseo, mira ese sacerdote, qué piadoso, qué bueno es, ¿verdad? Ay, Dios lo bendiga. Y les gustaba que la gente los mirara, pero el Señor cerraba sus oídos. Todo comportamiento hipócrita impide que Dios escuche nuestra oración. ¿Están entendiendo que la suma de sus palabras son la verdad? Aquí estamos volteando la moneda, o la tortilla, como decimos aquí en México. Dice Jesús en el mismo versículo: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, yo no les voy a hacer nada. Esa es su recompensa, que la gente les aplauda y los admira porque se ven muy bien. Pero yo no les voy a responder nada, ni voy a hacer nada por ellos. Hermanos, tenemos que ser gente genuina y no hipócrita. Ahí está una razón. Y luego da la instrucción a sus discípulos, versículo 6. Mas tú, le está dirigiéndose a los discípulos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, en un lugar secreto, y cerrada la puerta donde nadie te vea. ¿Para qué quieres que te vean? Ahora, Jesús no está condenando la oración en público, porque los cristianos oraban en público, sino la actitud. Aunque pidieran algo que sonara piadoso, pero si era para, como ya describimos, para ser vistos y aplaudidos, Dios rechaza eso. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, va a escuchar tu oración y los demás verán que Dios te bendijo, contestó tu oración. Ahora fíjate el versículo 7. Y orando, cuando estés orando con Dios, con el Padre, en el nombre de Jesús, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Los gentiles son los que no conocen a Dios, los paganos pues, que piensan, ellos creen que por su palabrería serán oídos. Cuando Jesús dice no usen vanas repeticiones, se refiere sin duda a la manera en que oran los que no conocen a Dios. Hay un caso en la Biblia cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Y los profetas de Baal gritaban y oraban y repetían lo mismo, como si fuera una fórmula. Escuchen bien, cuando tú veas en internet o algún libro que diga la fórmula, la oración, no te dicen la fórmula, la oración que Dios contesta sí o sí. O sea, como si fuera una fórmula. Entonces, oración por esto, oración por aquello, como si fuera una fórmula. O sea, no es algo que estás entendiendo, sino digo esa oración como una fórmula para que Dios me conteste. A eso se refiere cuando dice no usen vanas repeticiones, como las mantras de los hindúes y que repiten una cosa constantemente, ¿verdad? Y yo he escuchado muchos cristianos: yo soy sano, 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 como si repitiendo, como queriéndole torcer el brazo a Dios. ¿Me sanas o qué? No, hermanos, no funciona así. Y Jesús lo está diciendo claramente: yo no voy a escuchar vanas repeticiones u oraciones que sean como fórmulas. Dice que esos que oran así piensan, creen que por su palabrería, por tanto bla 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 bla, serán oídos. ¿Y qué implica? Lo contrario, de que el Señor no está escuchando, porque no está saliendo del corazón, no está saliendo de manera sincera. Es como una fórmula, como tratando de obligar que Dios te responda. Y luego dice en el versículo 9: vosotros pues oraréis así.
Y mire, curiosamente, después en el versículo 9, inicia lo que se conoce como la oración del Padre Nuestro. Todos no la sabemos, ¿a poco no? Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero escúcheme bien, fíjese, cuando Jesús enseña esta oración, si Él está diciendo en el versículo anterior que no usen vanas repeticiones, que repitan, es justamente lo que mucha gente hace con esta oración, que aunque sea bíblica, la repiten como un mantra. 10 Padres Nuestros. Ya está, con la mente por todos lados. Y Padre nuestro, santificado sea tu nombre, tu reino, sea tu voluntad. ¿Qué cosas, no? Como de la misma palabra de Dios está diciendo Jesús que Él no escucha vanas repeticiones. Y ahí vamos a hacer fórmulas de oración. Increíble, ¿no? No. Jesús está dando un modelo de cómo debemos orar. No está diciendo repítanla así, aunque ahí en la traducción dice vosotros pues oraréis así, pero no implica que va a ser repetida tal y como está, sino lo que significa la oración, que ahorita no tengo tiempo de explicarla. Pero Jesús dice, ustedes digan así: Padre nuestro que estás en los cielos. Él está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Él es Dios, Él no necesita de nosotros necesitamos de Él. Santificado sea tu nombre, o sea, puro, limpio. Yo soy sucio, Señor. Y luego dice el versículo 10, venga tu reino. O sea, que un reino tiene leyes que lo gobiernan. Entonces, cuando Jesús les dice, ustedes oren, venga tu reino, está diciéndoles, oren de esta manera: gobierna mi vida con tus leyes. Gobierna mi vida con tu palabra. Qué diferente, ¿no? Hágase tu voluntad. Pero fíjate cómo dice enseguida: como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, cuando dice que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, se refiere a la creación angelical, los que están con el Señor, porque hay otros ángeles caídos que pululan por ahí. Esos son desobedientes y rebeldes. Pero la creación angelical, allá en los cielos, todos hacen la voluntad de Dios. Todos. Por eso dice, Señor, así como en el cielo se hace tu voluntad, también en la tierra. Ahora, ¿quiénes son los que van a hacer la voluntad de Dios? ¿Los creyentes o los paganos? ¿O los que no creen? Pues nosotros. Entonces, fíjate cómo ya ahí nos está involucrando hacia un hacer la voluntad de Dios. Y la suma de sus palabras nos empiezan a aclarar muchas cosas. Porque la suma de sus palabras nos enseñan que hay cosas, muchas otras más, voy a tocar algunas, que provocan que nuestras oraciones no sean respondidas. Otra de ellas está en el Salmo 66, versículo 18. Sígame con atención, Salmo 66, versículo 18. Dice el salmista lo siguiente, fíjate: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si en mi corazón hubiese yo albergado la maldad, la iniquidad, si en mis pensamientos y en mis acciones yo me dejara llevar por la maldad, lo malo, lo que te ofende, lo que te desagrada, dice el salmista, el Señor no me habría escuchado. Ahí está otra razón. Si algo dice la Biblia del corazón es que lo guardemos, lo cuidamos como al tesoro más valioso que tengamos. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y Cristo
habita en ese corazón. No podemos acumular en el corazón resentimiento, avaricia, no, porque al acumularse en el corazón, oramos y Dios no va a responder. No te va a responder. Por eso en Mateo 5 dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No significa solamente que lo verán así cara a cara, sino que lo verán obrar en su vida. Será una realidad Dios, pero hay que limpiar el corazón, porque si no, no te va a escuchar. No nos va a escuchar, hermanos. Y luego nos amargamos contra Él. Otros le reprochan y otros hasta ateos se vuelven. Otra escritura que vamos a ver, que al sumarla nos va aclarando la verdad y nos va respondiendo por qué Dios no contesta mis oraciones en ocasiones, porque muchas veces las contesta. Aún, fíjate, a pesar de cómo somos. Pero eso está en la soberanía de Dios. Pero vamos a ver 1 de Pedro 3:10. 1 de Pedro 3:10 en la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjate, seguimos sumando. Aquí Pedro sigue sumando el conjunto de palabra de Dios para entender la verdad completa. 1 Pedro 3:10 dice así, lean con mucha atención: quien quiera amar la vida y disfrutar días buenos. ¿Cuántos quieren disfrutar días buenos? A ver, sean sinceros. Yo quiero tener días buenos en mi vida. Bueno, fíjate lo que dice: y disfrutar días buenos, cuide su lengua del mal. O sea, de andar hablando tonterías, de andar calumniando, y andar difamando, y andar ofendiendo. Cuide su lengua del mal y su boca de las mentiras. Algunos a lo mejor, no lo sé, que nos están viendo o que están aquí han de estar diciendo: híjole, con razón no me responde nada, soy re mentiroso. O la mentira pues, la traigo a flor de piel. Cuando nomás hablo es para echar mentiras o decir cosas tontas, torpes. Ahí está otra razón, hermano. Sigamos sumando. Sigue diciendo Pedro, versículo 11: deje de hacer el mal, obvio, y empiece a hacer el bien. Busque y trate de alcanzar la paz, o sea, con los demás, por las cosas que se dicen, que ofenden. Arréglate con él. Versículo 12: el Señor ve a los que hacen el bien y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. En otras palabras, pero a todos esos habladores mentirosos no los escucho, aunque me repitan y me repitan, menos, dice. ¿Les está trayendo luz este principio? Porque muchos le reprochan a Dios. No, Jesús dijo todo lo que pides. Sí dijo, pero ese todo es aclarado con la suma de sus palabras. Así son todos los temas en la Biblia, Todos tienen su lado A y su lado B, y la verdad se complementa. El error común que se comete es aislar un texto de los demás que suman, y en lugar de sumar, restan. Santiago, el que escribió una carta ahí en el Nuevo Testamento, él nos revela también algunas razones por las cuales Dios no responde a nuestras oraciones.
Y también en la revelación que Dios le dio algunas cosas que vamos a leer ahora para seguir sumando y nuestro entendimiento se ensanche. Porque, ¿qué dice el principio? La suma de sus palabras es ¿qué? ¿Verdad? La suma de sus palabras es verdad. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2. Lo voy a leer en la versión Biblia al día. Le está hablando a cristianos, Dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. En la Reina Valera dice: cuando estéis en aflicciones, gócense, alégrense. Entonces la lógica humana es: ¿cómo voy a alegrar? Sí, estoy sufriendo. Pero la Biblia, cuando da una instrucción, nos conviene obedecerla, hacer su voluntad como se hace en el cielo, también hacerla nosotros que habitamos la tierra. Dice: gócense cuando pasen por toda clase de dificultades. Versículo 3. Así, cuando su confianza, la Reina Valera dice su fe es confianza en Dios. Así, cuando su confianza sea puesta a prueba, o sea, la fe siendo puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza, con más firmeza las dificultades. Bueno, sigue diciendo, versículo 4. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final. O sea, no te quedes a la mitad. Tienes que resistir la prueba hasta el final, dice, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. O sea, produce carácter de Cristo, la buena actitud en las pruebas. Versículo 5. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, esta sabiduría es para enfrentar las pruebas, porque donde más cometemos errores es cuando estamos en las pruebas o en aflicción o en sufrimiento, porque hablamos sin sabiduría, decimos tontería y media. Y muchas de esas cosas que decimos ofenden a Dios. Ya Dios me abandonó. No, espérame, no, como que ya te abandonó. Pues es que no lo siento, es que no andamos por sentimientos, andamos por fe. Y decimos un montón de tonterías. Ya no voy a la iglesia. ¿Para qué? Si ni me responde. Unas tonterías que decimos. Entonces necesitamos sabiduría de Dios para enfrentar las pruebas de la vida, las aflicciones de la vida. ¿Cuántos dicen? Así es. Necesitamos sabiduría para saber cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a hablar, cómo vamos a aconsejar, etcétera, etcétera. Necesitamos sabiduría. Entonces Santiago dice: si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pero el contexto nos enseña que es para enfrentar las dificultades, las aflicciones, las pruebas. Dice: pídasela a Dios. Está hablando de oración. Pídasela a Dios y Él se la dará. Fíjate, esa es de las oraciones que el Señor sí contesta sí o sí, porque nos falta mucha sabiduría. A veces yo veo al Señor así como diciendo: ay, que mi hijo mi hijo, sí serás. Ay, mi hijo, ¿por qué no me pides sabiduría? No sé qué hacer, pídeme sabiduría y yo te la voy a dar. Mire, nada más pruebe. No sé qué hacer. Señor, dame sabiduría. No sé qué decir, no sé cómo enfrentar esto. Y te vas a sorprender de cómo Dios te la va a dar, te va a responder esa oración para enfrentar la situación. Nada más pruébalo. Sigamos leyendo. Pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ahora, da a todos generosamente no se refiere que Él da todo a todos, se refiere que da sabiduría cuando hay problemas y no sabes qué hacer. Ahora fíjate el versículo 6. O
sea, pídele que te dé sabiduría, pero luego dice, pero que pida con fe. Que pida con fe. Tienes que pedir con fe, sabiendo que Dios te va a responder esa oración porque necesitas la sabiduría. Ahora, miren, algunos piensan que pedir con fe o tener fe es sinónimo o es algo como desear y pedir cualquier cosa y Dios te la va a conceder. No está enseñando eso el texto. ¿Han oído esas frases de, yo me quiero ir de vacaciones a Disneylandia? Y luego, híjole, pero están bien caros los boletos y los dólares y los gastos. Por fe. ¿Han oído eso, no? Esa frasecita está, entonces, por fe. Entonces, no, por fe. O sea, estamos diciendo, tengo fe y por fe, y estoy pidiendo con fe, de que todo lo que yo quiero hacer, Él me lo va a conceder. Fíjate que no. En este caso de pedir sabiduría, se requiere fe, igual que en todas las oraciones. Pero no implica que todo lo que tú deseas, que se lo pidas, Él te lo va a conceder. No dice que todo, cualquier cosa. En el contexto es la sabiduría. Entonces aquí nos habla de pedir sabiduría con fe para enfrentar las pruebas y las aflicciones. Y todos necesitamos la sabiduría. Ahora, para que Dios te dé la sabiduría, tienes que pedir con fe. Pero aquí hay un pero. Tú puedes tener fe, pero a la vez fíjate lo que dice en el mismo versículo 6, Santiago 1:6. Pero pida con fe, sin dudar. Sin dudar. O sea, pide con fe, sabiduría a Dios, pero sin dudar. Porque si tú dices, yo pido con fe, pero a lo mejor no me responde como tampoco me respondió aquella. No, ahí ya. Pues por eso no recibes nada. Sin dudar, dice, y luego te da la razón. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Han visto? Así son las olas, así es el agua en el mar. Va para acá y luego para acá y luego le da vuelta y luego se estrella con la roca. O sea, habla de una inestabilidad, una inconsistencia. Y esto nos habla de que debemos estar firmes en la fe. O sea, constantes. No un día acá, no, gloria a Dios, échame al diablo y yo me lo surto. Y al otro día ves correr una cucaracha y ¡ay! Y ¡ay! Me da miedo, y ¡ay! Ya me toca la vacuna y no me quiero. ¡Ya! Entonces estás acá arriba y mañana estás acá abajo. No, eso no te ayuda. Tienes que mantener la fe sin dudar. Ahora fíjate el versículo 7. Quien es así u obra de esa manera, o sea, pidiendo y luego duda. Voy a pedir, pero a lo mejor, de todas maneras voy a pedir pero ni me contesta. Fíjate lo que dice el versículo 7. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Te lo dice clarito. Si tú dudas que Él te va a dar sabiduría, no pienses que la vas a recibir, porque Él no te la va a dar. ¿Por qué? Quien piensa así no va a recibir nada, o quien obra de esa manera. Ahora, dudar es no estar seguro de algo o de alguien. Eso lo define la Real Academia Española. Eso es dudar. No estar seguro de algo o de alguien. En este caso, no estar seguro
de que Dios te va a responder y no estás seguro de que Dios te va a oír y no estás seguro si dudas, no vas a recibir nada de sabiduría. Ahora, Santiago sigue sumando en el capítulo 4, en el versículo 1, sigue sumando todavía más razones por las cuales Dios no siempre responde en tu oración. Sigamos aprendiendo, pero vámonos al capítulo 4, versículo 1. Fíjate lo que dice aquí. ¿De dónde vienen las guerras? Esta es la versión Reina Valera. ¿De dónde vienen las guerras? Está hablando a cristianos. De esos que se pelean con todos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, te peleaste con tu esposa, con tu cuñado, con tu suegra todos los días, con el vecino, con el ujier que te dice, pásale por aquí, yo me siento donde yo quiera. O sea, te peleas con todos. Y con esa actitud de pelear. Y Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? A ver, ¿no es de vuestras pasiones o de sus inclinaciones malas que no las sujetan, las cuales combaten vuestros miembros? En tu mente, si tú dejas que los malos pensamientos se aniden, pues te van a afectar. No hay que recibirlos, ni ir acumulando en el corazón tampoco ese tipo de cosas. Fíjate, versículo 2, codiciáis y no tenéis. Ya de entrada codiciar es malo, ¿no? Lo dicen los mandamientos, no codiciarás. Porque el codiciar es desear algo que tú no tienes, que el otro tiene, y vas y se lo quitas, se lo robas, o le cometes fraude, o qué sé yo. Entonces, dice, codician y no tienen, matáis, órale, y ardéis de envidia. Ay, ¿y por qué él sí mejoró en su trabajo y yo no? Ay, qué envidia de la santa. No inventes, no hay envidia santa. ¿Cómo va a haber envidia santa? Toda envidia y todo aquello que tiene otro que tú codicias es envidia pecaminosa. Pues son expresiones que luego decimos, ¿no? Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. O sea, lo que codicias, empieza la frustración. Y luego dice, combatís y lucháis, pero no tenés lo que deseáis. O sea, por más que te esfuerzas, nada. Y luego ves que el otro le llega o tiene u obtiene lo que tú deseas y te pones más mal. Pero luego mira lo que dice al final del versículo 2, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ahora, si nos quedamos allí, si la lectura la dejamos ahí, no se va a complementar la suma de sus palabras. Entonces, asumimos erróneamente, entonces voy a pedir lo que codicio. Nada que ver. No, ¿cómo voy a pedir lo que codicio? Si la codicia es mala, es pecaminosa. No, hay que seguir sumando y seguir leyendo. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego dice el versículo 3, pedís y no recibís. Pues sí, le pido y no recibo nada. Y luego Santiago mismo dice, porque pedís mal. Está diciendo Santiago que puede haber oraciones en las que pedimos mal. Eso es lo que está diciendo, hermanos, que muchas veces pedimos mal. Y lo dice, para gastar en vuestros deleites. O sea, pedimos cada cosa. ¿Cuántas veces, hermanos, pedimos con motivos egoístas? Un montón de veces. Señor, dame otra casa. Ya tienes una.
Sí, sí, está bonita, Señor, pero pues, tu palabra dice que tú nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y sacas del contexto ese texto. ¿Y a poco crees que él se la va a creer? O sea, sí dice la Biblia eso. Pero él está viendo que estás codiciando, ya tienes tu casa, que estás codiciando otra, ya, aplácate. Estén contentos con lo que tienen. Ahora, sí, porque muchas veces Dios así obra, curiosamente, muchas veces que ni siquiera se lo pides y Él te bendice. Luego te llega una herencia y 3 casas. Y, ay, Señor, pues gracias, pues sí. Entonces dice, piden mal. Entonces, ¿cuántas veces nosotros oramos con motivos egoístas? Muchas veces oramos sin sentido y hasta con falta de sentido común. Oramos, pedimos mal. Ay, Señor, ya vienen las lluvias, te pedimos, Señor, que no llueva. Digo, ¿dónde tienes la cabeza? Y los agricultores allá en el campo, Señor, manda la lluvia. Y está el Señor, ¿a quién le hago caso? Ay, ¿a quién le hago caso? Estoy en un dilema. Digo, él puso leyes naturales. Si nos inundamos es porque nosotros le pusimos pavimento a la tierra. Y luego tiramos basura y se tapan las alcantarillas. Y decimos, ay, ¿por qué Dios? Y el Señor, ay, si serás. Pues ya no tires basura para que no se tapen las coladeras. Ya abres el carro y tiras la servilleta, hermanos, por el amor de Dios. Y luego le echan la culpa a Dios. Y luego oran para que no llueva. Y el agricultor, y todos sabemos por sentido común que se necesita la lluvia, ¿sí o no? Si no, ¿qué vas a comer? De lechugas, legumbres. La carne misma. Las reses necesitan mucha agua para beber. Cada oracioncita que nos aventamos, que para qué te cuento. Si no, piden y lo piden mal, sin sentido, hasta para gastar para sus deleites, dice Santiago. El otro día alguien me llamó de otra ciudad. Me dijo, pastor, fíjate que estamos en una situación de aflicción. Sí, ¿qué pasó? Dice, ay, para que nos ayude a orar. Digo, sí, ¿cómo no? Le digo, ¿cuál es el motivo? Dice, pues es que mi mamá ya está muy enferma. ¿Es grande tu mamá de edad? Dice, bueno, pues ¿cuántos tiene? Preguntó por ahí, ¿no? Y hoy en el teléfono pues escuché, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos años tiene mi mamá? 96 creo. Tiene 96 años, pastor. ¿Y qué quieres que te responda el Señor? Que no la deje. Que no la deje. ¿Otros 90? Dice, pero ella nos dice, hijos, ya déjenme ir, ya cumplí mi tarea aquí en la tierra. O sea, pedimos egoístamente porque me va a doler. Pero es un proceso de la vida, hermanos. A ver, díganme, ¿a quién ha dejado? ¿Saben de un caso que el Señor de 2000 años para acá haya dejado a alguien vivir 200 años? Deme un caso, cristiano, obviamente, que todos oraban y no se moría porque Dios le... Entonces yo le dije, mira, yo no voy a orar para que el Señor te la deje otros 10 años. Y se quedó callado, así como diciendo, ¿qué onda? Pues si usted está para orar para que Dios nos... ¿verdad? Le digo, pero no seas egoísta. Le dije, mira, ¿qué dice tu mamá? No, pues que ya la soltemos, que ya la dejemos ir, que ya quiere estar con el Señor. Entonces, ¿cómo debes orar? Y él respondió, que se haga la voluntad del Señor. Muy bien. Vamos a orar que se haga la voluntad del Señor. Ahora, en esas circunstancias, hermanos, ¿cuál es la voluntad del Señor? Digo, yo sé que nadie quiere oír esto, ¿no? Pero, hermanos, tenemos que ser objetivos. El cristianismo en muchos aspectos va de acuerdo a la razón.
al entendimiento. ¿O no? Nadie se me está durmiendo, o sea que está bueno el tema, ¿no? Ahora, Santiago no termina ahí, él sigue todavía sumando y le está hablando a los cristianos. Y sigue diciendo por qué muchas oraciones no son contestadas. Y nos vamos al versículo 4, Santiago 4:4. Fíjate lo que dice aquí, les dice a los cristianos, dice, oh almas adúlteras. ¿Qué es un adúltero? Uno que está casado y coquetea con otra. O sea, que tiene su vista en dos lados y sus deseos, anhelos, todo eso. Oh almas adúlteras, dice. Y aquí habla de un adulterio espiritual. Síganme con atención. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabían o se hacen? Todos sabían. Era una enseñanza de Jesús, de los mismos apóstoles. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, aquí se refiere al sistema de vida, las prácticas, manera de pensar, de vivir de los del mundo. Dice, se constituye enemigo de Dios. Te vuelves enemigo de Dios. Dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. A ver, vamos a poner las cosas en orden, porque yo sé que estas cosas las pensamos y decimos, no, pero pues, ay, sí, ya poco. Okay. Vamos a poner las cosas en orden. Si vives como los del mundo, hablas como los del mundo, piensas como los del mundo, haces lo que hacen los del mundo, ¿qué eres? ¿De dónde eres? Del mundo. ¿Ha oído ese dicho, verdad? Vuela como pato, camina como pato, etcétera, etcétera. ¿Qué es? Un pato. Ahora, fíjate. Amas al mundo y las cosas que están en el mundo. Pero dices que eres cristiano, decimos que somos cristianos. Pero luego le pedimos a Dios y no nos responde. Y luego reprochamos y nos molestamos y nos enojamos. Y te vas de la iglesia. ¿A qué voy? Fíjate nada más. La culpa no es de Dios, no es porque Dios no escuche. Él quiere responder, Él quiere bendecirnos. Pero nosotros somos los que pedimos mal, los que codiciamos, los que todo. Entonces, sé más entendido y no seas de esos cristianos que dicen, no, aquí dice que todo lo que pidiere orando, todo es todo, dicen. Pues fíjate que no. Ya lo están viendo, ¿no? Que la suma de sus palabras es verdad y se complementa la verdad de Dios. Muchos tienen a Dios como si fuera una llanta de refacción. Todos los autos tienen atrás en la cajuela, en algunas partes de Sudamérica le llaman gomas, así les dicen lo que nosotros llamamos llantas, y ellos allá llanta le llaman al rin. Total, sigue siendo, pero tengo que decirlo porque como nos escuchan en muchas partes, todos los autos tienen atrás en la cajuela o debajo una llanta o una goma que nadie se acuerda de ella, nadie piensa en ella. Cuando lavas el carro no sacas la refacción y no, nadie le hace caso. Pero cuando se te poncha una goma o una llanta, te acuerdas, dices, ay, la refacción, y ojalá y tenga aire. Ojalá y no esté ponchada o desinflada. Muchos tienen a Dios como llanta de refacción. Nada más se acuerdan de Él cuando lo necesitan.
Esa es una ofensa a Dios. Otros tienen a Dios como el refrigerador, o en Sudamérica, Centro Sudamérica le llaman nevera. Muchos tienen el refrigerador a Dios como el refrigerador o la nevera, que nada más cuando tienes hambre vas y lo abres y agarras lo que quieres. Dios, lo abres y ¿qué? No, hermanos, ni es llanta de refacción, ni es un refrigerador, ni una nevera que vas y la abres cuando tú quieres y ya te despachas. No, Dios no es una cosa. Algunos quizás estén diciendo, ahora entiendo por qué no me escucha. Exactamente. Pero ahí no termina la suma de sus palabras, hay mucho más. Por ejemplo, Pedro, él nos revela otra razón que es muy constante en la vida de algunos cristianos. Y él escribió en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 lo siguiente, Primera de Pedro 3:7. Da consejos para los esposos. ¿Cuántos esposos hay aquí? Bueno, esto es para nosotros los esposos, maridos. Dice Pedro, vosotros maridos, esposos, igualmente, vivid con ellas son la esposa de cada quien. Vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente. Híjole, aquí es hasta para un congreso de matrimonios. De hecho, ya hicimos un congreso con ese tema, viviendo sabiamente con nuestras esposas. Algo así, ¿verdad, chava? Y ahí abundamos. Fíjate el consejo de Pedro, Esposos, vivan con su esposa sabiamente, sean sabios cómo la tratan, sean sabios cómo le hablan, sean sabios cómo se dirigen a ella. Y luego dice Pedro, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Nosotros somos frágiles, pero la mujer de fábrica es más sensible. La mujer es más sensible que el varón. Nosotros somos bruscos, así. Y la mujer es más así, ¿verdad? Ay, no digas eso. Ay, tienen el corazoncito así como de vaso de cristal, ¿verdad? Que se calla y nosotros somos de Tonalá. Un jarrote de Tonalá, ¿no? Todo brusco así, rasposo. Dice, no, pero pues, sí, nosotros somos así. ¿Y quién lo está diciendo? Pedro. Que la Biblia se ve así como era, ¿no? Bien brusco. Pero era casado. Y de seguro tenía unas broncas con la esposa, pero aprendió porque era un cristiano. Y por eso escribió eso. Denle honor a su esposa, o sea, cuídenla, porque es como un vaso más frágil. Y son, dice, como a coherederas de la gracia de la vida. Y mira lo que viene al final. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Maridos, a lo mejor estás orando, Señor, no me alcanza el sueldo, dame un trabajo donde... Y nada. Y tienes un año pidiendo y dos y nada. Y oye, viejito, ¿sigues buscando? Sí, sigo buscando, pero no me da nada. Ya dame de comer. Traigo hambre. Y lo, ay, sí, mira, te hice esto. Otra vez. Está re fea tu comida. Ay, hermano. Y luego, padre, dame un trabajo. ¿Qué padre ni qué nada? ¿Cómo que? ¿Con qué cara le pides? Si este es un mandamiento. Ahora, trátenla bien. Y pidan y van a ver, no se la van a acabar. Si está conforme a su voluntad. Entonces, todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiremos. ¿Todo es todo? La suma de sus palabras, el cúmulo, es la verdad. Ahora, déjenme leerle el mismo versículo en la versión al día. Síganme. De igual manera, vosotros esposos, sed comprensivos.
Ahí es más claro. Sed comprensivos en vuestra vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos sois herederos del grato don de la vida, así nada estorbará vuestras oraciones. Y si a alguien no le quedó claro, en la versión Palabra de Dios para Todos dice: de la misma manera, esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que a ustedes, Dios les ha dado la vida como un regalo, o sea, la vida eterna. Respétenla, fíjense lo que dice esta versión, para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. ¿Quieren una más o ya oramos? Hay un montón, y yo tengo aquí un montón, pero pues estoy midiendo el tiempo, pero creo que alcanzamos para una más. Lucas 18:1. ¿Ha oído predicaciones que dicen, no, es que tienes que ser perseverante en la oración? ¿Han oído esa, no? Y tienes que, y no desmayes, y Jesús lo enseñó, y citan este pasaje, esta parábola. Pero vamos a explicarla. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí está. O sea, yo codicio algo y tengo que insistir y no desmayar, aunque sea codicia. ¿Dios me va a contestar? Aunque dure 50 años no te la va a contestar porque hay codicia. Entonces, también esto que está diciendo Jesús tiene sus lados que debemos de entender para no confundirnos y frustrarnos. Si Él me responde mis oraciones, gloria a Dios, y si no me las responde, gloria a Dios también. Si me la responde como yo se la pedí, pues gloria a Dios. Y si me la responde como Él quiso responderme, pues gloria a Dios también. ¿Sí o no? Entonces les da una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, o sea, como los de ahora, ¿no? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, pongan mucha atención, hazme justicia de mi adversario. O sea, lo que esta viuda estaba pidiendo era que ese juez hiciera justicia contra de su adversario, porque quizá como viuda la despojó. O sea, alguien hizo una injusticia con ella. Ahora, ¿tú sufres injusticias? Todos sufrimos injusticias, ¿sí o no? Bueno, ese es el tema de la parábola. No orar sin desmayar de todo lo que pidamos. Porque cada pasaje tiene su aplicación primaria. ¿Están entendiendo? Así como el pedir sabiduría con fe se refiere a pedir sabiduría para las pruebas, aquí está diciendo para evitar la venganza y confiar en Dios cuando hay alguna injusticia, que no te pagaron esto, que el otro, que qué sé yo. Bueno, sigamos leyendo. Le decía, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, o sea, el juez. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Era lo que estaba pidiendo la señora, la viuda, justicia. Que le pagaran lo que el seguro debía de pagarle, que hiciera justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, o sea Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto, malo, corrupto. Dijo esto. Versículo 7, sigue diciendo Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Mira, aquí es una enseñanza para insistir, como Dios es un Dios de justicia, y dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré, no os venguéis vosotros mismos, no, déjenmelo a mí. Cuando ya se agotaron todas las conversaciones, ya no hay otra manera, déjaselo al Señor, que Él haga justicia. A lo mejor, fíjate, inclusive ni en esta vida se logra, pero ¿tú crees que escapen de la justicia de Dios en la eternidad? Nadie. Todos se van a enfrentar tarde que temprano a la justicia de Dios, al juez justo que dará a cada uno conforme a sus obras. Entonces dice, os digo, versículo 8, que pronto les hará justicia. Dios hará justicia, hermano, es un Dios justo. Dejémosle a Él que obre. Que te calumniaron en Facebook, no contestes. Les he dicho un montón de veces, los vuelvo a repetir, no pelees, no digas nada. Nomás dile al Señor, Señor, mira, tienes tu Face, ahí te va lo que andan diciendo de mí. Y el Señor abre su Face. Ay, sí, no me había dado cuenta. Ay, por favor. Y te va a decir, no te preocupes, déjamelo a mí. Porque si nosotros lo hacemos en nuestro ímpetu, Él se hace a un lado, bueno, ahí arréglatelas tú. Como una vez que me dijo, mira, vas a ir a hablar con este hermano. Alguien que el Señor quería que yo le llevara una palabra de parte de Él y no era muy agradable, era una reprensión. Entonces me dice el Señor, yo te voy a apoyar si haces como yo te digo y hablas con Él y lo reprendes de mi parte, así como le dijo a Ezequiel, a varios profetas en la Biblia, aunque yo no soy profeta, ¿no? Entonces me dice el Señor, pero, así con claridad me dijo, pero si pierdes el dominio propio, si pierdes el control y te enojas, yo me hago a un lado y te las arreglas como puedas. Tienes que hacerlo con espíritu de mansedumbre, me dijo, dominando tus impulsos. Y yo entendí. Entonces, cuando estoy enfrente de él, de esta persona, oye, mira, de parte del Señor, es que, mira, pues, sí, porque estaba haciendo cosas de plano, estaban ofendiendo a Dios y mal enseñando a los cristianos alrededor del mundo. Era como Pablo que reprendió a Pedro cuando se comportó hipócritamente y delante de todos, dice, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Entonces yo estaba acá que me hervía la sangre, pero tenía que controlar, porque ya Dios me había advertido. Pero si tú pierdes el control y empiezas, no, que tú te vas a ir al infierno, hijo del diablo, y que quién sabe cuánto. No, yo me hago a un lado y te las arreglas tú solo. Es lo mismo contigo. Deja que Dios obre. Entonces, orar sin desmayar se refiere a, Señor, me gusta este chico, este es el que yo quiero para que sea mi marido. Y el Señor, pero ya tiene novia, hombre, muchacha, ay, hijita, no le hace, padre, pero es el que... Les digo, pedimos mal, no sabemos orar. Y termina esa parte en el versículo 8 diciendo, os digo que pronto les hará justicia. Ahora acuérdense que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para nosotros es la eternidad, ¿no? Lo que quiere decir, les haré justicia pronto, es que llegará el día, hermanos, sí o sí, que Él hará justicia y a cada quien le dará su pago. Punto. Pero luego termina este versículo 8 diciendo, pero cuando el Hijo del Hombre cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, Él hallará fe en la tierra, habrá gente que en verdad confíe en mí. O sea que la oración es una manera de mostrarle confianza. Si me responde, gracias, y si no, también gracias, Señor. Pero sigo creyendo en Él. Como decía un cristiano del siglo III, si yo le pido algo a Dios y me responde, gracias, Señor. Y si le pido a Dios y no me responde, le sigo dando gracias a Dios, sigo creyendo en Él.
¿Por qué decía esto este cristiano? Porque él sabía que la suma de sus palabras en este tema de la oración era verdad. Y termino con este último ejemplo. Ahí mismo en Lucas, en el versículo 9. No, el Señor, o sea, aventó por todos lados. Sí dijo que todo lo que pidierais orando, creyendo, lo recibiréis, pero también dijo esto que estamos leyendo. Y luego en el versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, yo soy bien bueno. Yo sí, por eso Dios me bendice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Mira, si hay algo que, hay muchas cosas que ofenden a Dios, pero las cosas que más le ofenden es cuando nosotros menospreciamos a otro semejante, a otro ser humano que está hecho a la imagen de Él. Híjole, ese es de los pecados más comunes que hay. El rico menosprecia al pobre. El pobre menosprecia al rico. ¿Sí? El del PRI menosprecia al del PAN. El del PAN menosprecia al de Morena. Y el de Morena desprecia a todos los que no piensan como él. Y así se la pasan toda la vida. Así, el ser humano menospreciando. Te menosprecias porque estás morenito. Y la morena menosprecia a la rubia. El que está atlético menosprecia al que tiene una pancita. Y el panzoncito, ay, sí se cree mucho menosprecia al otro. Entonces, no. Y luego oramos: ay, Señor, en el nombre de Jesús, y tu nombre es poderoso. Y el Señor: sí, mi nombre es poderoso, pero no te voy a responder. ¿Cómo la ves? No te oigo. Órale, o sea que el Señor está hablando en serio. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. 2 oraron. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Fíjate, nada más, estaba peor. Oraba consigo mismo. Háganme el favor. Oraba consigo mismo, o sea, nada más no estaba pensando en Dios, oraba consigo mismo. Ya de entrada mal el fariseo, ¿no? Y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias. Y vean el desprecio: porque no soy como los otros hombres, yo soy mejor que todos. Fíjate, Señor, yo pues no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano que también estaba orando ahí. Estaban los dos en el templo. Ni soy como este. Ahí, guácala. Ay, no, qué chairo. Chusma. Dice el versículo 12: ayuno 2 veces a la semana. Órale, pues son bien piadosos, ¿no? Doy diezmos de todo lo que gano. Wow, todos quisieran un miembro de la iglesia que fuera así. Yo no, pero muchos sí. No le hace que sea como el fariseo, pero que diezme. No, hombre, que no dé nada si quiere, o que tenga un corazón diferente. Pero tú le está diciendo: yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y estaba ahí él informándole a Dios lo bueno que él era. Nunca le atribuyó a Dios que lo había transformado, etc. No. Versículo 13, sigue diciendo Jesús: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, se sentía indigno, sino que se golpeaba el pecho, que era una actitud de los antepasados judíos que golpeaban así, hacían esto. Era una señal como de penitencia, de arrepentimiento, y hacían: Señor, y se golpeaban el pecho. ¿Sí? Se golpeaba el pecho diciendo: Dios, Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Nada que ver con la oración del otro, ¿no es cierto? Que menospreciaba a los demás, se creía muy bueno. Aguas con ese tipo de oraciones, ¿eh? ¿Por qué? Porque fíjate cómo termina Jesús:
Os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Qué significa? Que Dios le contestó su oración. Y al fariseo no. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En otra parte dice, porque Dios resiste a los soberbios, no los oye. Voltea su rostro, significa resistir. Voltea su rostro de los soberbios, del orgulloso. Pero y al altivo dice, mira de lejos, pero se inclina ante el humilde de corazón y oye su oración. Estos son lo que también podríamos llamar secretos de la oración. Digo secretos porque están medios escondidos, ¿no? Pero la suma de su palabra nos lleva a la verdad más sólida y completa. Así es que cuando oremos, tengamos en cuenta todo esto. Y podemos entender mucho mejor el por qué a veces Dios no contesta mis oraciones. Amén. Pónganse de pie. Cierra tus ojos un momentito. Pon tu mente, tu corazón en el Señor. Piensa en Él. Dile, Señor, pues aquí estoy. Ahora entiendo algunas cosas que no lograba entender. Te he pedido por años quizás estas cosas y no me has respondido. Pero hoy me has aclarado. Señor, purifica mi corazón, que mis pasos anden en tus caminos, que te agraden los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, porque entonces tú, como dice tu palabra, escuchas la oración del justo. Señor, límpiame de mis maldades, límpiame de mis iniquidades, Señor, borra mis rebeliones, ayúdame. Gracias porque tu palabra me dirige, me aclara, me enseña, me exhorta, me alimenta. Y te doy muchas gracias, Señor, porque ahora cuando me acerque a ti orando, lo haré con fe, pero también limpiaré mi corazón. No dudaré, porque eso ofende tu poder, ofende tu integridad. Pero no eres tú la razón del por qué no contestas. Siempre seremos nosotros. Así es que revélanos, Señor, muéstranos y enséñanos tus caminos. Levanta tus manos al Señor y alábale.